Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos vean y dónde estén. Con Laura estamos hoy día grabando una sesión en conjunto. Vamos a hacer una reflexión sobre un tema que también es interesante porque no solamente la magia ocurre en términos de algo externo, sino también desde el punto de vista interno. De hecho, la tradición original que resurgió en el Renacimiento de la magia, en su raíz hermética, también tenía que ver con la forma de dirigir de la manera más adecuada el destino, porque claramente tenemos un destino, pero también tenemos la posibilidad de libre albedrío, de elegir, y para ello existen procedimientos, mecanismos, fórmulas que nos ayudan a ello. ¿Ah? Así que es un poco como lo que vamos a iniciar. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Edgar y hola a todos. Sí, un tema muy interesante el que traemos hoy, así que bueno, vamos a ello. Bueno, una pregunta que uno podría hacerse, disculpen, se me fue para el título, ahí es lo siguiente. Uno podría decir, cuando nosotros hablamos de zona de confort, que probablemente todos lo han escuchado o lo han vivido, en fin, sentimos que o tenemos que convenir en que es una zona en donde estamos cómodos. Y probablemente tenemos ciertas situaciones que nos ocurren que nos son difíciles, pero que no salimos de ahí por ciertas necesidades de seguridad o por costumbre o porque no sabemos por qué no salimos de ahí. Bueno, pero en definitiva es una zona en donde permanecemos más por hábito que porque nos haga crecer o desarrollarnos o salir justamente hacia los desafíos de una nueva etapa o una nueva forma de encarar nuestra vida. Entonces la pregunta es, claro, uno puede salir a un lugar nuevo, sin embargo, ¿dónde ocurre la magia? ¿Ocurre en ese lugar nuevo, en ese espacio que es en este momento hipotético y que por lo tanto no existe? Por ejemplo, no sé, pensaba Laura en una situación en donde uno quiere cambiar de trabajo, ¿bien? O uno quiere, digamos, hacer algo distinto en el trabajo. Entonces uno no se atreve, ¿no? Quizás no está totalmente convencido, o bien eso significa ciertos riesgos, entonces no da ese paso. Y la pregunta es, ok, una vez que hace el paso y está en esa situación nueva, en este momento no sabemos cuál es, ahí está la magia, en esa situación nueva empieza a ocurrir la magia, o la magia ocurre justamente en el lugar límite, en donde, en ese momento, en donde salimos de la zona de confort, en donde las situaciones de alguna forma nos desafían internamente, y a pesar de que no nos atrevíamos, damos ese paso. Eso es un poco como la reflexión. Y es importante porque suscita la experiencia de que nosotros somos también o participamos de ese acto mágico o le atribuimos el poder del acto mágico a un evento externo, ¿no? Que podría ser ese nuevo trabajo, qué sé yo, un nuevo jefe o una nueva manera de hacer lo que estamos haciendo. Eso es un poco como la pregunta de base. No sé qué piensas tú al respecto. Gracias Edgar. Em, la verdad que yo creo que es muy profundo, ¿no? ¿Dónde empieza a ocurrir? Am, para mí, creo que empieza a ocurrir en el momento en que uno da el paso para salir de esa zona de confort. Y que esa zona de confort, como bien dices, puede ser por miedos, puede ser por comodidad, por muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio que sucede, que ese cambio puede ser externo, en el que esa zona de confort se rompe. Es decir, muchas veces esa zona de confort, no quiero salir de aquí porque me siento cómoda en una relación, en un trabajo, por lo que fuera, por costumbre, pero ¿qué pasa cuando esto es externo, ¿no? Y te despiden o se termina una relación o lo que fuera, ¿no? Y yo creo que empieza la magia en el momento que también uno conecta con esa parte más profunda, am, donde
se genera esa necesidad de salir de ahí, ¿no? De esa zona de confort. Y yo creo que este punto es muy importante, porque cuando uno va realmente a lo profundo, cuando uno realmente conecta, cuando uno realmente quiere crear un cambio, es donde actúa la magia, porque tiene que haber una conexión bien profunda. Es lo mismo cuando enciendes una velita, ¿no? Ese acto mágico de encender una vela no es cualquier cosa, ¿no? Mm, Entonces es estar muy presente y yo creo que esta magia empieza a ocurrir dentro, no es tanto externo. Luego, cuando uno hace ese cambio y hace algún acto mágico, entonces sí empieza a cambiar todo lo externo. Entonces yo creo que empieza a ocurrir cuando uno sale de esa zona de confort, porque si no, lo que ocurre muchas veces es que volvemos a entrar en la misma zona de confort, en un trabajo parecido, en una relación parecida, y vemos ahí esos patrones, ¿no? mm, Entonces yo creo que empieza a ocurrir cuando muchas veces en el momento más, en momentos difíciles, ¿no? O de muchísima incomodidad, de mucha profundidad, de mucha conexión, ¿no? Cuando realmente anhelas algo, cuando realmente sientes algo, porque son esas emociones, ese pensamiento, ese todo. mm, Entonces yo creo que es cuando uno realmente conecta, porque si no repetimos, ¿no? mm. No sé Sí, cómo yo, lo yo- yo ves. estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque es como una conexión. A propósito, tenía una imagen que quería mostrar, que es esta imagen de un libro de Flammarion de astronomía, que es bien interesante porque, bueno, es bonita en el sentido de que muestra un poco como algo que nos ocurre en un momento determinado, justamente cuando estamos en una situación que ya no nos gusta, quizás como tú dices, porque nos sentimos incómodos, es que es quizás el momento en el cual la vida nos interpela y nos, digamos, desafía a salir justamente de esa comodidad cuando nos empezamos a sentir incómodos. Pero también puede pasar que en algún momento, intuitivamente, anticipemos una nueva forma de vivir la vida, ¿no? O de relacionarnos, o de trabajar, o de, en fin, vivir. Y al salir de eso, que puede ser una intuición, que puede ser una percepción, no sé, una corazonada, nos damos cuenta que hay algo distinto, que no necesariamente tiene que ser siempre de la misma manera. Entonces, a veces eso no necesariamente tiene que ver con dejar un trabajo, dejar una pareja, o no, como cambiar tanto las estructuras, sino más bien con cambiar la forma en que nos relacionamos o vivimos esas estructuras. Y atendiendo un poco al tema astrológico, en el sentido de la astrología tradicional o de los orígenes, ¿cierto? Que fueron los que fundaron nuestra cosmogonía astrológica, tenemos que tomar en cuenta que hay un cierto determinismo. ¿Mm? Ahora, bueno, ahí hay un tema a debatir, pero es un determinismo que en cierta medida nos ubica en un cierto contexto en ciertas zonas, con ciertas relaciones, con unos padres así y asá, con unos hermanos de tal manera, con ciertos hijos así y asá, en fin, ¿no? O una manera de trabajar de tal manera, en fin, hay cierto determinismo, que no es 100%, por supuesto, es en parte. Y en ese, naturalmente, uno pudiese hacer una vivencia o, digamos, un destino pobre o quizás más rico. Y como decía un antiguo libro, ¿cierto? El Tao Te Ching, él dice en una parte, no me acuerdo textual, pero decía algo así como, la persona puede conocer el universo sin salir de su casa. Bueno, en el fondo es como esa experiencia en donde podemos, ¿cierto?, atisbar algo distinto dentro de las estructuras que estamos viviendo. A lo mejor preservando lo mejor de una relación,
preservando, conservando lo mejor de una manera de trabajar, valorando la experiencia, en fin. Ahora bien, esto por supuesto está supeditado y eso yo también te encuentro razón a las situaciones que uno de alguna forma también están prometidas en la carta. Porque quizás yo hablo desde una situación, por ejemplo, en donde eh, hay ciertas experiencias de incomodidad, pero astrológicamente puede que hayan planetas en esas zonas. Vamos a suponer, por ejemplo, la casa 7. Entonces, claro, es probable que en algún momento la casa 7 se torne incómoda, por N razones, no vamos a entrar en detalle. Pero, astrológicamente, supongamos que yo tengo ahí a la Venus en Libra, muy bien aspectada por Júpiter. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que son los dos benéficos. Entonces, claro, puedo tener una situación quizá incómoda, pero la carta astral de alguna manera ofrece cierta vía que pueda ser factible que la relación perdure a pesar de las dificultades. Lo mismo en otras áreas. Entonces, incluso si uno tuviese a lo mejor un planeta maléfico, que uno referiría como un lugar difícil, ¿verdad? ¿De qué manera uno podría entonces enfrentar esa área sin tener necesariamente que romper, que salir, en fin? Ahora, cosa distinta, por supuesto, tal como tú lo señalas, es cuando la vida externa, ¿no? Como las circunstancias en las cuales uno no tiene mucho control, generan situaciones en donde uno no le queda otra que salir porque lo despiden del trabajo o porque la persona con quien uno se había relacionado, en quien había confiado, lo abandona. En fin, entonces hay, claro, situaciones que de alguna forma confrontan y desafían de manera quizás más brusca. Y ahí rescato algo que tú señalas muy importante, Laura, que es esa cosa como que frente a la dificultad, quizás uno está más despierto. Y claro, es posible que si uno tiene planetas, pues, ¿cómo se llama?, muy positivos en un área, claro, de pronto tiende a caer un poco, ¿no? En más confort que dificultad. Dicho esto, obviamente, las circunstancias que más nos desafían, digamos en términos astrológicos, quizás Saturno y Marte, u otras, porque hay muchas formas, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo nomás, nada más. Entonces, quizás esas circunstancias son las que de alguna manera gatillan, incentivan a que uno saque un poquito la cabeza hacia otro mundo, hacia otro universo y empiece a descubrir otras áreas de sí mismo. No sé, ¿qué te parece a ti esto? ¿Cómo lo ves tú? Wow. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices y, y creo que es importante también mencionar que sí, la carta natal, todos tenemos retos, ¿no? Muchas veces cuando vemos una carta natal decimos, ay, no, porque tengo esto aquí o esto allá, y ay, no, y tengo este tránsito horrible de Saturno, no sé qué, pero no nos fijamos tanto en las cosas buenas y bonitas que sí, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno pasa un momento de difícil, complejo, es cuando más nos va a ayudar la magia, ¿no? A poner ese remedio, cuando más nos va a ayudar. También es entender esa naturaleza de cada uno. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un mono le es fácil subir a la palmera, un elefante no tanto, ¿no? Cada uno tiene su naturaleza y es saber entender la naturaleza de uno, pero eso no quita que va a tener mucho que ver en cómo uno se tome las cosas y dónde uno quiera mirar. Porque en general miramos, ah, me está pasando esto, pero no mira si, ay, me está pasando esto otro también. Y sí son oportunidades. Entonces, cuando hay algo que duele mucho, 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 es cuando más magia se hace. O sea, por ejemplo, en situaciones, ¿no? De decir, no, quiero cambiar, quiero mudarme a una casa porque estoy muy mal aquí o lo que fuera, ¿no? Y parece que las cosas cuestan y cuando uno realmente ah, sale de esa zona de confort y empieza a moverse y sacar la cabeza como en el dibujo y se atreve y se mueve, ahí empieza a surgir, pero es el cambio interno.
Ujú. Entonces, por muy difícil que, por ejemplo, es lo que decimos también con la carta em, o las dignidades accidentales o esto o lo otro, ¿no? No importa dónde has nacido o en qué familia estés o en qué pueblo estés o qué situaciones tengas, que uno puede triunfar o cambiar completamente su destino, ¿no? Pero hay que salir de esa zona de confort. Y eso lo podemos ver en personas en la historia, muchas. Ah, entonces, bueno, yo creo que es importante saber identificar qué es lo que está ocurriendo que duele, porque sí, cuando hay un tránsito de Saturno puede ser muy difícil, pero hay que ver lo que sí. Y mientras eso pasa y dura el tiempo que tenga que durar, porque tampoco va a estar siempre ahí, em, ¿qué puedo hacer mientras? Es decir, entender, vale, esto no está funcionando, puedo controlarlo o no, puedo hacer algo o no, y qué otras cosas sí me van a ayudar mientras esto que no está funcionando voy en otra dirección, ¿no? Entonces, para mí muchas veces ese Saturno me muestra, por ejemplo, eso, en esta casa te tienes que ir. Ah, es que no quiero irme, te tienes que ir. Bueno, entonces Saturno te muestra por X motivos. Imagínate que la casa se está rompiendo, ¿no? Mm. Entonces está cayendo los cimientos, lo que sea. Entonces es peligroso quedarse ahí. Entonces, por mucho que te guste, esto queda atrás, vas a tener que empaquetar todo y te vas hacia una nueva dirección. Entonces, eso creo que también es importante verlo, porque por lo general nos enfocamos en lo que no y muy pocas veces en lo que sí. Entonces, cuando hay algo difícil, la magia te puede ayudar. Es así, porque precisamente puede hacer que no sea tan doloroso. Es decir, esos cimientos se van a caer, sí, eso no lo podemos evitar, seguramente, pero se va a vivir de otra manera. Va a ayudar a poder agilizar las cosas por otro lado. Eso es lo que a mí me viene con lo que compartes. Interesante. Una forma, quizás en este momento podríamos decir que la concepción original de la magia, ¿cierto? Surge a partir de una eh, necesidad de ayuda espiritual. Y esta ayuda espiritual, como se dice hoy, bueno, el espíritu no está manifestado, por lo tanto el espíritu no está en la carta astral, ni tampoco está en un nivel determinado, no está predestinado, sino que está en un plano que es muy distinto a nuestro plano, donde generalmente vivimos en situaciones que desembocan en dualidad, ¿no? Como bueno, malo, en fin, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. Por lo tanto, creo que es importante mencionar que lo que estamos mencionando como magia planetaria, por ejemplo, que es en lo que yo por lo menos me he especializado, es la oportunidad de, a través de ciertos mecanismos, acceder a un plano espiritual, pero específico, no general, digamos, ¿no? Porque claro, uno puede, a través de una plegaria, solicitar algo específico, que es válido, por supuesto, y es teurgia también, pero uno puede, de alguna manera, a través de ciertos mecanismos, solicitar la asistencia de aquellos lugares o en aquellas zonas en donde justamente está sintiendo el mayor dolor. Y en ese sentido, la operación mágica tiene que ver específicamente con un lugar y con una hora, con un momento determinado. Entonces, desde el plano de lo material o lo plano manifestado, en donde vivimos, nos vemos, en fin, tenemos ciertas reglas que son temas que tienen que ver con el tiempo, tienen que ver, me refiero al tiempo horario, ¿no?
con las fechas, ¿no? Con ciertos mecanismos, con ciertos movimientos planetarios dentro de la cosmogonía astrológica. Y esas obviamente responden a ciertas leyes que hay que respetarlas dentro de este plano porque estamos aquí. Y eso, bueno, uno de alguna manera hace los ejercicios necesarios para a través de astrología lectiva, buscar el momento adecuado respecto de una situación determinada o de las cualidades de un planeta determinado que uno quiere reforzar en ese momento que tú mencionas como el momento difícil o doloroso. Y justamente de ahí surge esa necesidad del alma, ¿no? Como has mencionado, esa fuerza, ¿cierto? Que justamente tiene una potencia impresionante de unir la idea con lo físico. Quizás eso es uno de los elementos más importantes del alma, como lo plantea Ficino, por ejemplo, en su obra, esa cualidad de ligar, de unir aquello que pensábamos como idea, que probablemente, como mencionaba hace un ratito, atisbamos de algo mejor o de algo que puede ser prometedor, de aquello que efectivamente se manifieste en lo físico. ¿Bien? Entonces entender, y a veces se genera esta especie como de, no sé si llamarlo dicotomía, pero es como una situación en donde uno dice, bueno, pero a ver, si estamos determinados por una carta astral, ¿cómo es posible que la magia exista si uno finalmente sigue siendo esa misma carta astral? Pues bien, lo que ocurre es que, planteado desde por ejemplo, de la astrología helenística, los antiguos filósofos y astrólogos griegos sostenían que uno antes de nacer traía cierta sabiduría, conocimiento, experiencia. Y resulta que en este peregrinaje de las almas, ¿cierto?, hacia el plano físico, llegaba un momento que se unían, ¿cierto?, y encontraban, digamos, la oportunidad de elegir un poco su destino. Antes de eso pasaban por un río, que es el río de la memoria. Y al pasar por ese río, a veces la gente que tenía más sed, ¿cierto? A pesar de que les aconsejaban no tomar mucha agüita, porque si toma mucha agüita se le va a olvidar todo. Pero había gente que no decía, no, tengo mucha sed, entonces tomaba y tomaba agua. Claro, al paso del tiempo, cuando se unía el espíritu con el cuerpo y ya nacía, no venía con mucha memoria. Bueno, en el plano espiritual está toda esa memoria. Está toda esa memoria. Entonces uno de alguna forma accede eh, a un plano de experiencia que uno de alguna manera como alma ya traía en su contenido, en su vivencia, en su experiencia, en su conciencia. Y de esa forma, ¿cierto? Se une, por así decir, este destino como promesa con aquello que efectivamente estamos viviendo. Porque han de saber que cada parte de la carta astral, ¿cierto? Esto es como una cebolla, ¿no? Que tiene distintas capas, ¿no? Uno vive a lo mejor en la superficie ciertas experiencias, pero a medida que se va profundizando, uno va viviendo otras experiencias. Y cada planeta, cada casa, cada configuración de la carta astral tiene múltiples formas de expresarse, no hay una sola y que ayuda a acceder a a esa distinta manifestación, digamos, de aquello que está en nuestra carta astral, es justamente ese momento en que nos empinamos, en que salimos como este señor que está asomando la cabecita ahí, a una memoria, ¿cierto?, que traíamos de antes y que sí contienen, por supuesto, estos elementos espirituales. Dicho así, en esta cosmogonía de la astrología mágica y sobre todo en la magia planetaria, los planetas habitan en estas esferas celestes, en donde tienen ciertos poderes y ellos no tienen, no están determinados, ellos tienen libre albedrío porque están en un plano espiritual. Y también están en un plano material. Quizás esto cueste concebir, sobre todo si hay personas mucho más materialistas, por cierto, que solamente ven ahí cuerpos, pero hay en esta tradición de la astrología y la astrología mágica otros elementos más, ¿no?, que tienen más que ver con ese reino, que es un reino no manifestado. Eso
quería mencionarlo a propósito, porque como estamos hablando de la magia, justamente en esos momentos en donde tenemos un tránsito difícil, una situación, una disyuntiva en la vida o algo muy difícil, bueno, es el momento en donde poder acceder a ellos, ¿no? A los dioses, que son los que saben, efectivamente tenían claramente en su historia, pero si tú tenías tal y tal experiencia, así que te puedes zafar de esto perfectamente porque esto es lo que te prometimos, esto es lo que tenías, esto es lo que venía en tu viaje, ¿no? Ahora, eso también se puede expresar desde otras, por supuesto, de otras disciplinas, ¿no? Esta no es la única manera. Ay, Es qué como... bueno, Edgar. Pues yo escuchándote así, pensaba también que es muy bueno poder conectar con los días de la semana, ¿no? Los días de precisamente, bueno, cuando hay veces que tenemos que esperar mucho, ¿no? Para un talismán de Venus o de Venus no tanto a veces, pero sí hay que esperar Mm, para Júpiter sobre todo, ¿no? Pero sí que nos quedan esos momentos de, bueno, de poder hacer una oración, una petición. No siempre va a tener que ser un talismán físico, ¿no? Y eso conecta y ayuda igual. Las ofrendas, a las mansiones, como bien nos compartes en un capítulo, ¿no? Para poder conectar ahí con todo esto. Y esto una vez al mes podemos conectar ahí y trabajar. Entonces, sí, tenemos esa, ese alma, ese espíritu, y a veces no entendemos por qué esta situación o aquella, y sí entendemos cuando vamos a esa profundidad, ¿no? Del ser. Y para mí es un poquito como cuando uno sueña, ¿no? Esos sueños que uno soñando, estás durmiendo y tienes ahí esas imágenes y, y uno no puede explicar exactamente o esos sueños tan vívidos que te traen estos mensajes tan profundos, ¿no? A ujú, veces recordamos, otros no. O experiencias, o por ejemplo, ay, ¿por qué me asusta esto o lo otro, ¿no? Y bueno, y tal vez eso viene de otras cosas. Entonces, yo creo que sí está la carta natal, pero que aún y así, siempre podemos ayudarnos, porque siempre te va a ayudar más fuerte o menos, pero siempre te va a poder ayudar a transitar mejor una experiencia. Y como bien dices, no siempre es material, ¿no? Es poder estar bien de salud, poder conectar con muchas otras cosas que no tienen nada que ver con todo lo que es más terrenal o material. Am, Así que sí, yo ujú, creo que, bueno, que se puede siempre con maestros, esto es importante para que la gente sepa, porque una de las cosas importantes de la magia, primero es que no es tan fácil hacer magia. Y esto es fácil de entender, es, sí, puedo hacer magia haciendo un café, haciendo una comida buena, tal y cual, pero cuando hablamos de magia ya más alta magia o magia más profunda, em, primero que no es tan fácil, no es tan sencillo. Y eso tiene dos cosas. Una, que no te va a funcionar seguramente porque te faltan ingredientes y uno se frustra, esto no sirve. Y dos, puede ser que hagas algo mal y te salga justo el efecto contrario. Entonces, por eso siempre hay que saber muy bien lo que uno está haciendo, porque hay tanta moda, hay tantas historias, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es muy importante saber y conocer, investigar y tener la experiencia e ir de la mano con personas que tienen experiencia. Ahora, quitando eso, yo creo que justo cuando tienes momentos muy difíciles es cuando más te pide conectar con tu interior, con tu fe, con tu espiritualidad y poder salir de esa zona de confort
que es lo fácil, quejarnos, quedarnos en la zona de confort, ah, no, porque mi carta es así, uy, uy, uy. Y no, y uno ve cuando hay un buen momento mágico para talismanes, cuando realmente hay uno bueno, es mágico. Las cosas cómo cambian, pero ese cambio viene primero de uno, si no, no sucede nada. Ujú. No sucede nada. Y cuando a veces uno hace esas peticiones, esas ofrendas, esas oraciones, los efectos también son súper sanadores y te dan esa claridad, te despejan un poco, te ayudan, ¿no? Luego uno tiene que hacer las cosas, no es solo como, ah, hago un talismán y ya está, no. Sí, eh, Depende del mago, ¿no? También, pero que creo que independientemente de la carta, sí. va a ayudar, va a ayudar. Y también es eso, ¿no? O sea, yo creo que el tener la carta nos ayuda a decir, bueno, a ver, ¿qué está difícil? Bueno, a ver, ¿qué puedes hacer? Bueno, esto es como cuando, ¿qué te duele, no? Me duele el estómago o tengo nervios, no te tomes café, necesito conectar con esto, con lo otro, ¿qué te duele? Y ahí está esa receta. Entonces, para eso te va a ayudar. Ujú. Es Ese, súper importante lo que tú dices, ¿ah? Porque, por ejemplo, uno piensa en la plegaria como mm, algo, digamos, casi automático, que uno puede hacer, como tú dices, bien, pero me parece súper importante esto que señalas tú de, por ejemplo, hacer una plegaria, claro, en un día, porque cada día está regido por un planeta, recordemos el lunes por la luna, martes por Marte, etcétera, y el domingo por el sol. Entonces, si recurriendo, por supuesto, a una maestra o un maestro de astrología y magia astrológica, te va a dar justamente las claves como para decir, a ver, como dices tú, si te duele esto, es porque necesitas Sol, o necesitas la Luna, o necesitas Marte, en fin. Y la plegaria tendrá que ser hecha en ese día. Y acá si ustedes miran, por ejemplo, las distintas liturgias, todas ellas tienen un ritual, un orden. No es que llegue alguien y simplemente, digamos, se pare en un momento y diga, no, ahora vamos a rezar. Por ejemplo, los musulmanes rezan, tienen toda una disciplina, no, no es llegar y ponerse a rezar, digamos, como quien está mirando tele. Eh, en la religión católica lo mismo, ¿no? La liturgia tiene toda una serie de pasos. En fin, no quiero meterme en el terreno de las religiones, pero ya que estamos hablando del terreno de la magia, las religiones han de saber ustedes que tienen componentes de ritual y por lo tanto de magia, claramente, ¿no? Así, claramente. Entonces, en esta actividad de la magia astrológica, por supuesto, creo yo que es muy atingente lo que tú señalas en el sentido de que hay un orden, que no es tan fácil hacer magia, porque tiene un orden y tiene también una receta. Me parece súper buena esa imagen que tú señalas como una receta que es específica, porque claro, uno puede ir a un médico general y ese médico te va a decir, bueno, tómese una aspirina. Pero resulta que uno a lo mejor tiene algo que es más específico y para ello está la magia planetaria, porque es algo específico, ¿no? Y uno va a sanar aquello que es específicamente lo que está generando un síntoma. Entonces, desde esa perspectiva, claro, se requiere un guía o una guía experimentado para poder ayudarte en ese caso particular. Sí, es importante. sí, claro, porque si no, simplemente pasa eso, no va a funcionar. No es como cuando dicen luna nueva, intenciones. No, no hay luz. ¿Qué vas a hacer ahí? No hay nada. Ah, Y lo mm, único que va a hacer es frustrarse. Bueno, exacto. y luego el tema de sería interesante que la gente pueda conectar con eso, ¿no? Como práctica. Bueno, el lunes conecto con la luna, el martes conecto con Marte, miércoles así, y darle un momentito, ¿no? Y luego cuando uno hace una oración o un mantra o lo que sea que esté haciendo, no es solo decir palabras y ya está, ¿no? Y hay todo un proceso
con las religiones y así. Uno no va a hacer magia si tiene las manos sucias o los pies. O vamos a ver si uno está haciendo esos ayunos, por ejemplo, ¿no? Para un momento sagrado. claro, Todo esto es importantísimo para cuando uno va, lo comentábamos en algún capítulo anterior, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, a la hora de hacer un talismán, yo estoy 3, 4 meses, por ejemplo, en preparándome para ese momento. Y hay momentos en que cuando, por ejemplo, uno va a hacer una oración, ¿no? Para un planeta. ¿Y qué pasa si ese planeta no está fuerte, ¿no? Por ejemplo, en ese momento no está disponible, digamos, mm, no está de vacaciones, ¿no? Por lo que claro. fuera. Entonces, bueno, de todas maneras, uno puede estar, no es pidiendo, ¿sí? La magia no es estar pidiendo, quiero esto material o quiero esto, quiero, ¿no? Hay ese concepto erróneo, sino que es una conexión también bueno, me duele el estómago, me tomo una manzanilla, o necesito dormir, o necesito activarme, o por ejemplo, cuando hablamos de Venus y las eh, relaciones, ¿no? Ah, qué bonito, bueno, trabaja el amor propio primero, ¿no? Pensamos que es fuera, no, 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 trabájalo. Y sí se pueden hacer cosas muy bonitas. Ujú, Y luego también es importante, yo creo, mencionar que por lo que decías de las religiones también, muchas veces, ahora que están más disponibles estos libros de magia o que empieza a haber este boom, am, es también entender que esos laberintos que mencionan y esos códigos y esos mensajes encriptados que están en el Picatrix y otros libros, que no es tan sencillo y que recuerdo una vez que decías, em, la magia se protege a sí misma, ¿no? Y así es. Em, porque estos libros también, los mensajes, cuando uno los lee, ¿no? Que uno dice, uy, qué miedo esto que dicen, tal cosa, ¿no? Ahí están también esos códigos donde el mago astrólogo, ¿sí? Porque los magos eran astrólogos y son astrólogos. Entonces, ahí uno sabe distinguir dónde hay una trampa y dónde no. Entonces, hay que saber descifrar estos libros que están encriptados de alguna manera. Y todo el tema de religiones, y así también podemos ver, ¿no? En muchos cuadros, pinturas religiosas o cosas antiguas, donde hay ocultos significados de los planetas, de estrellas, de esto por aquí, esto por allá, y que a simple vista uno lo mira y no. O cuando vas a algún lugar, algún templo, algún lugar antiguo y encuentras esos símbolos, ¿no? En la naturaleza o hechos por magos, antiguamente por ritos, por lo que se haya hecho, y uno dice, wow. Entonces, las religiones han querido ocultar mucho todo este conocimiento, porque era un conocimiento también muy poderoso, ¿no? Y mm, luego ya entramos a todo lo que sí, bueno, pues la iglesia, estos libros estaban prohibidos por la iglesia, ¿no? Entonces, claro, pero cuando uno se fija bien qué hacían el que estaba en la iglesia, hacía magia. Esto es lo que hacían, pero no querían que este conocimiento llegase a cualquiera, porque tú no puedes curarte, no puedes ir al mago a que te dé la receta, ¿no? Entonces, un claro. poquito es eso lo que a veces puede confundir. Mm. Oye, Bueno, Laurita, bueno, cuando tú hablas, a mí como que se me abren un montón de ventanas, así, por ejemplo, en relación a la conexión, me parece súper bonito eso, quizás para otro momento, esto de conectarse, ¿no? Porque yo lo siento mucho también en el sentido de nuestros sentidos, es decir, la vista, el olfato, el gusto, en fin, tacto. Y en relación a los planetas, por ejemplo, uno lo puede ver en términos de los sentidos, en el sentido de la vista. Entonces me parece interesante poder ver, hacer el ejercicio,
cada una, cada uno, de ver la luna, verla cuando sale, y sus ciclos, ver el sol, por supuesto, no lo miren así con el ojo, véanlo en los momentos que están La suaves. puesta, la puesta de La, sol. la puesta, el amanecer, no lo miren, por favor, o si no, usen lentes especiales. Los planetas, ¿no? Entonces ahí sería interesante, quizás para más adelante, ver cómo ubicar en el cielo los planetas, porque a lo mejor no todos saben cómo ubicar a Saturno, cómo ubicar a Venus, etcétera, en un momento determinado, desde su propio hemisferio. Entonces, sería interesante, creo yo, bonito, no sé qué te parece a ti, Laurita, poder ver las maneras a través de las cuales justamente hacer el ejercicio de poder conectar con estos dioses planetarios. Sí, y yo mientras te escuchaba antes, pensaba, digo, tenemos que hacer un taller para esto. Ya lo charlaremos y compartiremos a ver, pero sí estaría bueno porque es una manera sencilla de conectar con lo que es la vista y el sentir esto, ¿no? Yo ayer veía, ahora estamos con la luna llena casi, y me gusta verlo. Ayer estaba viendo Júpiter, ¿no? Y era tan bonito. Mm, Las puestas de sol, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que bueno, hay momentos en que dices, "Buah, Mercurio no se ve, o Venus hasta julio no la vamos a ver dentro de mm, poco, ¿no? Entonces, claro. bueno, ¿cómo hago? Entonces ahí, además, uno puede ver, a mí me gusta mucho esto, es el, bueno, ¿y qué le gustaría a Marte? ¿Qué le gustaría a Mercurio? ¿Qué le gustaría, no? Entonces, Mercurio, ¿qué le va a gustar? Leer, ordena tus libros. Mm, A Venus le va a gustar el placer, haz algo que te divierta. Marte va a ir a correr, va a tomar decisión, no va a estar pensando, ¿no? mm. Eh, entonces es un poquito conectar con esas horas planetarias que también tienen el capítulo donde explicamos lo de las horas planetarias, la aplicación que además te habla. Es Mm. buenísima porque te dice hora de Mercurio y Te estás a avisa, lo mejor claro. estudiando, claro, hora de Venus y te estás arreglando, peinando, ¿no? Claro. Entonces es súper divertido. Sincrónico. Sí, Sí, es así. sí. Entonces, bueno, esto yo lo recomiendo mucho para la gente, para poder ir conectando. Así que Mm. bueno, sí, vamos a una charla muy interesante. Vamos a ver qué podemos compartir más. Gracias, Edgar. Y bueno, vamos dando ya por concluido este momento. Ha sido maravilloso para mí poder compartir una vez más contigo, Laura, y poder, digamos, adentrarnos en territorios y también poder ver la cosa práctica eh, y metódica, digamos, de ir descubriendo todos estos misterios que son, y a lo mejor van a seguir siendo misterios, ¿ah? Porque, claro, hay un área en donde probablemente nunca vamos a poder entrar en todo, hay que decirlo, ser bien, bien honestos, pero sí hacer el ejercicio permite acercarnos a ello. Así que bueno, gracias una vez Gra- más, Laura, y un gra- abrazo. Gracias, Edgar. Y sí, totalmente. O sea, nadie sabe todo y lo que sí que podemos compartir es la experiencia nuestra y lo que nos han dejado también antiguamente, ¿no? Otros magos. Pero sí, claro, hay un hasta un punto. Bueno, gracias, Edgar. Nos vemos en la próxima. Espero Hasta luego. que disfrutéis de este capítulo. Un Un besito. abrazo. Un abrazo. Cuídense todos, gracias por la audiencia. Cuídense mucho.